19:33 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Siguiendo con los temas que hemos venido trabajando particularmente en mi canal en los últimos días, pero también así en el canal de La Resistencia, hemos visto que muchos padres han tomado nota y se han preocupado genuinamente por lo que es el avance de la teoría queer sobre los niños. Ahora bien, hoy quiero compartir con ustedes una pequeña noticia porque si bien es un hecho muy puntual que se da en Chicago, las bases filosóficas por las cuales se da merecen ser atendidas porque así como se está proyectando la teoría queer desde Los Ángeles hacia el resto de América, nada impediría que lo que ha sucedido en Chicago también se expanda. Y ya no estamos hablando solo de las teorías de un feminismo radicalizado en términos filosóficos, de un feminismo que ya niega la propia esencia de la mujer, que ya intenta deconstruir hasta la propiedad, la propia sustancia del ser humano, la propia naturaleza biológica, sino que ya no vamos más allá de eso. Ya ni siquiera estamos hablando de esta teoría queer aplicada al ámbito educativo, donde en última instancia los padres, quizás con algunas herramientas, pienso rápidamente homeschooling, pueden llegar a tener algún elemento de resistencia. Vamos a hablar de la teoría queer que ya está invadiendo incluso una de las esferas más privadas del ser humano, que es su fe. Y de hecho es tan importante porque la fe es lo que va a determinar en última instancia el parangón moral sobre el cual se para la persona ante el mundo. Esa convicción íntima respecto a qué es el bien y qué es el mal, que puede estar o no inscrita en una determinada religión oficial, pero establece ese orden mediante el cual la persona decide qué es lo bueno, qué es lo malo. Por eso es importante el ethos en un pueblo, porque ethos, que remite al espíritu del pueblo, simboliza también, como la etimología determina, la ética del pueblo. Y justamente sobre ese ethos es que está actuando ahora la teoría queer. Y si vamos justamente a Estados Unidos, donde hay una mayoría protestante, donde hay una mayoría que no profesan ya otras formas de fe, pues pensemos ni la Iglesia Católica, ni el budismo, sino una forma muy específica, y no quiero ser irrespetuoso con nadie, sino para que se pueda entender, es que me ha preocupado lo que se ha dado allí, porque de hecho es la misma lógica, para que nadie lo vaya a tomar como una ofensa a nivel personal, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Alemania, con el sínodo que se está realizando actualmente, hablando de la Iglesia Católica en particular. Entonces, hoy lo que nos convoca es particularmente una iglesia luterana de Chicago, que ha generado una gran controversia porque ha permitido que un predicador se posicione como drag queen y vaya a leer sermones a los niños que se encontraban en aquel lugar que ellos definen como un espacio sagrado de adoración. Es decir, la iglesia luterana había generado un recinto especial que ellos determinan que es un espacio sagrado de oración, donde el predicador, ya vestido y actuando como drag queen, se encargaba de leerle los sermones bíblicos a los niños, a los seres más puros, indefensos, que están buscando no solo la verdad, sino también definir el quién soy. Por eso hay que tener mucho cuidado los padres, los docentes, los líderes espirituales, con lo que se le dice a un menor de edad. Según se informó en The Western Journal, el fin de semana pasado, estamos hablando de tan solo las últimas horas, los últimos 2 días, Aaron Musser, el predicador de la iglesia luterana de St. Luke en Logan Square, dijo que en lugar de decirle a la gente cómo deberían estar alegres, les estaba mostrando lo que le alegraba. Es decir, estaba mostrando básicamente quién era él realmente en su fuero íntimo, de dónde surge su alegría. Y bueno, según lo que se ha demostrado, su alegría como predicador no viene de Cristo, viene de simplemente ser un drag queen. Y esto es lo que le intenta transmitir a los niños, que los niños sepan que su alegría no se halla en nuestro Señor Jesucristo, sino que se halla en, de repente, mostrar esa faceta sensual y hedonista del drag queen a tan corta edad. Al principio del servicio, y esto lo quiero citar expresamente, aclaran, abro comillas.
Al principio del servicio hablé sobre la alegría como liberación o como libertad para hacer lo que quieres ser y hacer lo que quieras. Esto es lo que comienza relatando el predicador. Y dice luego, así que esta es la primera vez que ven a un drag queen, les pregunta a los niños. Bueno, hola, también soy un chico la mayor parte del tiempo cuando estoy aquí, seguía repitiendo el predicador. Pero hoy soy una hermosa reina, le dijo a los menores. Este hombre, vestido de mujer, enfatizaba en este mensaje. Esto generó una controversia porque de hecho se mostró que lo que se estaba haciendo era promover que los grupos pro-LGBT, como es la organización activista, cito, Drag Queen History Hour, instara a que estos hombres vestidos de mujer pudiesen aparecer con esas imágenes grotescas, a mantener actividades, particularmente de lectura, con los niños en espacios públicos, que antes eran escuelas o bibliotecas, esto es muy común que se pueda ver en internet, pero que ahora ya estaban intentando ingresar dentro de lo que son las esferas religiosas, las esferas de la fe. Drag Queen History Hour, que en sus siglas en inglés es DQSH, es exactamente lo que parece. Son drag queen, hombres vestidos de mujeres, siempre extremando los ciertos estereotipos, extremando ciertas características al punto de volverse burdo y grotesco, donde se le cuenta distintas variedades de literatura a los niños. Y no siempre están los padres presentes, y quiero aclarar. De hecho, muchas veces ha habido controversia en Estados Unidos porque ingresan con estas actividades sorpresas a establecimientos educativos, o ahora incluso se ha visto en espacios religiosos, sin anoticiar previamente a los padres. Y es ahí donde entra el conflicto, porque hay una vulneración a la patria potestad. Y más con gente como los estadounidenses, que todavía conservan ciertas nociones de propiedad. Y no me refiero solo a su casa, a su camioneta, a sus armas, sino me refiero incluso a su familia. De hecho, el estadounidense es decir, literalmente, con mis hijos no te metas. Y allá es otra forma en la que se vivencia. Quiero rescatar este ejemplo, porque es muy común que las organizaciones de padres han sido las principales responsables de frenar el adoctrinamiento, por ejemplo, en la teoría crítica de la raza o en un feminismo radicalizado. Han sido las organizaciones de padres y no los políticos ni demás entes. Se dice además que la característica de estos espacios, de los Drag Queen History Hour, que lo que hacen es capturar la imaginación y el juego de la fluidez del género dentro de la infancia y le da a los niños modelos a seguir glamorosos, positivos, descaradamente queer. Esto lo tomo de su página web oficial. En espacios como este, los niños pueden ver a las personas que desafían las rígidas restricciones del género e imaginar un mundo donde las personas se pueden presentar como quieran, donde disfrazarse ya es algo real. Es curioso, digo, porque más en una iglesia luterana donde se supone que los niños están buscando el quién soy, que se les dé este tipo de mensaje a tan corta edad de puedes ser quien sea, quien quieras ser, puedes hacer lo que quieras hacer. A mí me parece un poco delicado. La iglesia luterana de San Lucas de Logan Square en Chicago, como indica su sitio web, forma parte de lo que es la iglesia evangélica luterana de Estados Unidos, pero se aclara, esto lo tomo de fuentes locales, que se dice que es la más liberal, en el sentido anglosajón, es decir, la más progresista. Según lo que afirma la iglesia evangélica luterana Mount Calvary, se sostiene que las escrituras no siempre son necesariamente precisas en asuntos como la historia y la ciencia. Incluso, dice dicho espacio, que se ha declarado que carece de consenso respecto a lo que enseñan las escrituras sobre la actividad homosexual y además ha decidido permitir la ordenación de homosexuales practicantes siempre que mantengan una relación comprometida de por vida. Esto lo aclara la propia página web oficial. Sin dudas que la agenda progresista e izquierdista pro-LGBT, que impulsa la teoría crítica de la raza, que impulsa las teorías de género, de la deconstrucción de Derrida, de las relaciones de poder de Foucault, que toma elementos del género ya desfasado por completo de la biología de Judith Butler, ha irrumpido en estas iglesias claramente. Incluso buscan destruir lo que es la tradición, la doctrina, las enseñanzas milenarias ya. Pero lo que más ha
digamos, causado cierto estupor entre los devotos es que este daño ya no proviene de doctrinas foráneas, ya no provienen de teorías extremas pero ajenas a la fe, donde uno encontraba esa resistencia en ese cuerpo intermedio que era la iglesia, sino que los ataques son ya desde adentro. Es decir, el mal ha penetrado en los salvoconductos que le quedaba a la persona que decidía mantenerse a salvo de este mundo posmoderno. Incluso quiero aclarar, este no es el único caso que demuestra cómo la iglesia, entre comillas, se ha trasvestido y que está intentando normalizar estas desviaciones. Incluso se ha visto en Boise, en Idaho, una iglesia metodista que también despertó una fuerte polémica al reemplazar un vitral específico que tenía la imagen de los padres fundadores para de repente poner imágenes de una obispo mujer negra lesbiana, para que la gente vea cómo de repente se está reemplazando todo lo que es la historia paulatinamente. Y siempre esta reivindicación a quienes en los 90 tomaron las causas LGBT para establecerla ya como una agenda política oficial e incluso ya religiosa. A su vez, cierro con esto. Isaac Simons, conocido por su nombre de drag de señora Penny Scott, es decir, cada drag queen tiene su propio nombre artificial, podríamos decir, Penny Cost, se convirtió en el primer drag queen certificado como candidato a la ordenación de la Iglesia Metodista Unida a principios de este año, mostrando una vez más la decadencia en los valores de lo que es la doctrina cristiana allí en Estados Unidos. Estamos viendo que ya no solamente que se ha licuado la razón en la posmodernidad, también se ha licuado la fe. Porque muchos de estos espacios lo que han argumentado, y esto me ha tomado un tiempo investigarlo, aluden básicamente a lo que es la libertad de interpretación de las Sagradas Escrituras, aluden también a que es necesario que la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, se adapte a los tiempos que corren. Sobre todo aluden a que Cristo no vino a discriminar, Cristo no vino a establecer un mensaje de odio, no vino a separar, sino vino a unir y a amar a todos por cómo son, a justos y pecadores. Sinceramente, no es hoy un espacio en el cual yo vaya a venir a debatir y exponer cada uno de los puntos y los errores teológicos que hay por detrás. Mi función hoy era exclusivamente informar, que luego la gente nos deje en los comentarios cuál es su apreciación al respecto. Yo no estoy tomando posición, quiero que lo entiendan, ni en favor ni en crítica de nada, simplemente digo, esto es una noticia objetiva y cuál era mi trabajo. Transmitir lo que he recibido, para que los padres, que insisto, así como en su momento supe exponer los errores que se estaban dando en el sínodo de Alemania, también me parece que era justo exponer los errores que se están dando en la iglesia luterana de Estados Unidos. Como en su momento no tuve temor en exponer un error y una desviación en la iglesia católica, creo que también es justo demostrar que se está dando la misma desviación en una iglesia luterana. ¿Por qué aclaro esto? Porque no se trata de venir a establecer una disquisición en materia teológica, sino que los padres, sean evangélicos o sean católicos, estén advertidos y sepan tener el cuidado suficiente a dónde están mandando sus hijos. La única función que tiene mi espacio es advertir a los padres de los peligros y las amenazas que hay en este mundo posmoderno, y muchísimas gracias por su tiempo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sube el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.